Hi, this is Kaushik Ranchod here with Brian, and today we're going to be talking about the update with DACA, and also we've been getting questions about the public charge provisions. Hola a todos, el abogado Kaushik y Brian aquí haciendo nuestro video semanal acerca de los temas más importantes sobre inmigración, y el día de hoy vamos a hablar acerca del DACA y el cargo público, los gastos públicos que inmigración considera. So we have some good news with the Texas court ruling. We can still renew DACA applications. Basically, the judge said the egg has already been scrambled, so you can't put the cooked egg back into the eggshell. Okay, hasta ahorita tenemos algo de buenas noticias sobre la corte en Texas respecto al DACA. Básicamente, tal cual citan, no puedes poner los huevos revueltos de nuevo al cascarón una vez que ya están cocinándose. So what that means is different than DAPA, where the executive order had not gone into effect. Since DACA already went into effect, he basically did not shoot down DACA in its entirety. A diferencia del DAPA, el cual se propuso pero nunca tuvo validez, nunca pudo surgir acción respecto al DAPA, el DACA sí se dio inicio, se tomaron acciones, por lo cual no pueden simplemente cancelarlo en su totalidad. Parcialmente sí, pero no en su totalidad. So what this means for you is that if you are DACA, you can still renew your application. I would recommend that you renew it as soon as possible, because of the fact that we don't know when DACA could end with all of these different court rulings that are still out there. The other issue that I'm concerned about is that we just want to take advantage of the fact that DACA is still valid, but you should talk to an immigration attorney before you renew your application. Okay, la buena noticia es para los que tienen o han tenido DACA alguna vez, por lo cual ellos todavía pueden estar renovando sus autorizaciones de empleo, estar renovando su DACA, y los invita a siempre consultar con un abogado cada vez que tenga intenciones de renovar su DACA, por lo complejo de esta situación que no sabemos si en algún momento va a terminar, cuándo va a terminar o qué es lo que va a pasar exactamente con el DACA. Entonces siempre es recomendable que consulten con un abogado en inmigración respecto a la renovación de sus DACAs. So right now USCIS is accepting applications early that when you renew, but that could change. So it's very important that you contact a law office. You can contact us at 916-220-3137 to know when the right time is to apply, because normally there are specific timelines of when you should apply. Hasta ahorita USCIS sigue aceptando las aplicaciones un poco antes, aplicaciones tempranas, antes de la expiración, pero no sabemos cuándo eso puede cambiar. Por eso es muy importante y es delicado el que ustedes consulten con un abogado para saber cuándo exactamente deberían aplicar, cuándo es prudente que ustedes sometan esa aplicación para renovar su DACA. Okay, so that is our update on DACA, and we are going to continue to keep you updated because this is a continual change of law that is happening, and so just continue to visit us weekly, and we will keep you informed as updates are happening. Ok, esta es una de las actualizaciones que tenemos, por eso el abogado los invita a que nos estén viendo, sintonizando cada semana para obtener más información respecto a los temas más relevantes o importantes y constantemente en cambio de inmigración. Alright, the next thing we wanted to talk about was the public charge provisions. We've been getting a lot of questions about the public charge provisions that Trump is implementing. El siguiente tema que es muy importante es acerca de las provisiones acerca del gasto público o las reglas acerca del gasto público y los nuevos cambios que está proponiendo Trump respecto a estos mismos gastos públicos para inmigración. If you are considered to have a public charge, you may be not eligible to get an immigration benefit. Si se te considera que eres un gasto o tienes un cargo público el cual causa perjuicio a la aplicación de inmigración, puede ser que no seas elegible a poder continuar con tu caso o ni siquiera iniciarlo por ese cargo público. So a public charge would be someone who is dependent upon the government for subsistence. That was the original proposed rule in a nutshell. Okay, el gasto público es básicamente un individuo que depende de cierta manera para existir del gobierno
y esa persona necesita constantemente estar recibiendo ayudas, un listado específico, qué tipo de ayudas para ser considerado un gasto público para el gobierno. So this was actual USCIS guidance in 2011, and what this basically said is if you're dependent on the government, for instance, for cash assistance, you could be considered a public charge. Esto fue algo que inició USCIS en el 2011, el cual decía, por ejemplo, si estás obteniendo ayuda financiera del gobierno, eres considerado como un gasto o un cargo público. But now, what Trump is proposing is now to look at what they're calling the totality of the circumstances, looking at more things that will be considered a public charge, which is just broadening that rule that has been in existence for 7 years. Básicamente lo que está proponiendo Trump es incrementar el radio de las cosas que son consideradas como un gasto público para USCIS, que antes eran muy limitadas, ya estaban previstas en el 2011, pero ahora es incrementar básicamente su totalidad o casi cada beneficio de gobierno ser considerado como un gasto público. Right now we're talking about the public charge that Trump is moving forward on, and here we are looking at what would be considered a public charge. I'm going to list some things that now they're considering a public charge. So one would be SSI, Supplemental Security Income. Ahora, respecto al cargo público, está haciendo mención de algunos de los puntos que está proponiendo Trump cambiar o considerar como gasto público. El primero de ellos era el ingreso por el seguro social. And we want to hear from you on what you think about these new rules. We're talking about the public charge. Another thing that could be considered a public charge is the temporary assistance to needy families program known as TANF. Ok, ¿quiere saber su opinión? ¿Ustedes qué opinan acerca de estos cambios que está habiendo sobre el cargo público? Otro de los ejemplos de gasto público es acerca del apoyo sobre las familias necesitadas, por sus siglas en inglés, TANF. And then there's state or local cash benefit programs would also be considered a public charge. Los beneficios estatales o locales de efectivo o beneficios económicos que otorgan los estados o las localidades pueden ser considerados también como un cargo público. Also, certain benefits under Medicaid too. Algunos beneficios sobre Medicaid pueden ser considerados también como cargos públicos o gastos públicos. Also, a Supplemental Nutritional Assistance Program known as SNAP. SNAP o beneficios suplementarios alimenticios pueden ser considerados también como cargo público. And Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children known as WIC. El WIC o el suplemento de beneficios alimenticios para las mujeres y niños también puede ser considerado como un cargo público. And this one particularly concerns me because we need to, as a nation, stand up for the women and the children that are in our country, and these programs are important in just having the basic fundamental necessities in life. Este principal le perjudica o le afecta mucho al abogado saber que está siendo sujeto a ese listado que está proponiendo el presidente, porque beneficia a las mujeres y niños desprotegidos que requieren ciertas necesidades básicas y fundamentales para su desarrollo y el cual están de forma indocumentadas aquí en el país. Entonces él los invita a solidarizarnos todos como una nación, como un grupo y no dejar que este tipo de cosas sucedan. Another one is transportation vouchers. Otro de ellos es transporte de doctores, transportation doctors. Vouchers. Vouchers. Okay. So I haven't even listed all of them. As you can see, this is a long list here, and this is really a backdoor way for Trump to hurt people from reuniting their families. This, unfortunately, is going to affect a lot of people. El listado es muy extenso, está diciendo el abogado. Sin embargo, estas medidas que están tomando, esas reglas, están abarcando tantas cosas que solo van a estar afectando a la gente. Estas propuestas de Trump va a hacer que afecte más a las personas que están recibiendo este tipo de beneficios. If you are concerned about this, it's important that you consult with
an experienced immigration lawyer to know how this is going to affect you, you can contact us at 916-220-3137, and we'd be happy to talk to you about this or any other immigration issue. Si usted considera que está en estos supuestos o que le puede afectar, es importante que consulte con un abogado para saber cuáles son los alcances legales o cuáles son las situaciones reales que le va a poder afectar en su caso migratorio. Los invita a que nos llame, yo le doy la línea en español, es 916-613-3553. All right, well, thank you for tuning in. Brian, did you have anything else you wanted to add? Any questions for me? Is it easier, since the list is too long, is it easier to mention which ones are not considered public charge nowadays? Well, there's only they listed two things that are not considered a public charge. So the two things that they specified is emergency or disaster relief, and education and child care block grants. Básicamente le pregunté al abogado, dado que la lista es tan extensa sobre las cosas que se consideran un beneficio público, si no es más fácil simplemente saber cuáles todavía están permitidas o no son consideradas como un gasto público. La respuesta es afirmativa, ya que solo son dos tipos de beneficios no son considerados como gastos públicos, y son los servicios de emergencia o de desastre y el apoyo de la educación a los niños. And they're also going to look at the person's age, they're going to look at the health, the family status, the assets, the education, the skills. Van además de los beneficios que recibas, hacer un perfil de la persona, ya sea por edad, por cuestión de salud y otro tipo de situaciones que van a determinar si esa persona, además de estar recibiendo beneficios, su estándar físico afecta en esa situación de ser considerado además como un cargo público. If you receive benefits before the rule goes into effect, then the old rule, as of today, that I'm giving this live presentation, the old rule would apply. Of course, that could change, but that's important to note, and I want you to be aware of that as well. Okay, hasta el día de hoy, si usted ha recibido beneficios anteriormente, todavía es posible que se aplique las regulaciones anteriores, es decir, no las que vayan a estar vigentes, sino como un efecto retroactivo. No le va a afectar necesariamente, pero las cosas cambian, entonces puede ser que los cambios tengan efecto retroactivo, por lo cual a usted le afecte aunque lo haya recibido en el pasado y no actualmente. Entonces por eso es importante consultar con un abogado para saber cuál es la situación actual y si le va a afectar a usted o no. So the Trump administration, in summary, is putting a huge emphasis on this public charge now as part of his administration. And so it's very important, if you've ever taken public benefits, to know how this is going to affect you. Básicamente la administración de Trump está poniendo un énfasis enorme sobre estos gastos públicos que le pudieran afectar a usted. Por eso es muy importante que ustedes consulten y saber qué es un cargo público, si usted está usando uno o qué es lo que está la situación actual de usted. Alright, I want to thank you for tuning in to our weekly live show. We will be here, or actually I'm going to be gone next Wednesday, so we will be here on Monday doing this at 12 o'clock since I'm going to be away next Wednesday. So tune in next Monday at 12 o'clock and looking forward to seeing you then. Muy bien, el abogado les agradece por estarnos sintonizando y les recuerda que este miércoles él no va a estar disponible, este miércoles que viene, entonces vamos a adelantar el video en vivo a este lunes a la misma hora, a las 12 del mediodía, tiempo del Pacífico, para que nos puedan sintonizar. Vamos a seguir hablando de temas importantes y muchas gracias por estarnos viendo.